Pues hoy vamos con el último vídeo de este tema, ¿de acuerdo? Así es que vamos a comenzar. La Guerra Civil Española tuvo una gran capacidad destructiva, en la que se movilizaron muchísimos recursos y se utilizaron armamentos novedosos como fueron los bombardeos desde los aviones. Además, se utilizaron tácticas de terror contra la población civil. Esto causó numerosas pérdidas humanas. Si contamos los fallecidos, los muertos, la guerra causó en torno a los 600.000 muertos, tanto los que se produjeron en el campo de batalla como en las diferentes represiones de ambos bandos. Aunque este número es difícil de calcular porque aún todavía quedan muchas incógnitas, como por ejemplo el número de fosas comunes que hay que localizar o que no se han abierto. A este número de fallecidos debemos añadir los 450.000 españoles que tuvieron que marcharse al exilio por motivos políticos. Muchos de ellos acabaron en campos de refugiados en nuestro país vecino Francia. 7.000 de ellos se fueron a la URSS, de los cuales 5.000 eran niños que esperaban que volvieran después del conflicto, y estos niños nunca regresaron. De este número de refugiados, alrededor de unos 50.000 se marcharon a Iberoamérica, entre los cuales se encontraban los mejores intelectuales de nuestro país de la época. En cuanto a las consecuencias económicas, debemos resaltar las miles de viviendas, los pueblos enteros y los barrios de las grandes ciudades que quedaron destruidos completamente por los bombardeos producidos tanto por la artillería como por los aviones. Las infraestructuras del país también fueron destruidas en su gran mayoría. Centrales eléctricas, redes de comunicación como puentes, carreteras o vías de ferrocarril fueron destruidos, por lo que el abastecimiento de servicios básicos a la población se hacía imposible. Si hablamos de los sectores económicos, el sector agrícola vio cómo la producción agraria se redujo un 20% y la ganadería se redujo un 30%. En el sector industrial se vio contraído la producción a un 30%. Además, toda la industria bélica tuvo que realizar un gran esfuerzo después del conflicto para reconvertirse y dar respuesta a las necesidades del país tras el conflicto. Y el sector terciario apenas quedó activo, con una pérdida casi por completo del comercio internacional y una mínima representación del comercio nacional. A todo esto le debemos sumar que teníamos una hacienda sin divisas y sin reservas de oro, un endeudamiento público causado por el esfuerzo de la guerra, una pérdida de capacidad laboral causada tanto por los fallecidos como por los exiliados y, además, el endeudamiento que habíamos contraído con Alemania y con Italia. Todas estas consecuencias económicas que nos trajo la guerra civil nos llevaron a otra serie de consecuencias sociales. La principal fue el empobrecimiento radical de la población española. Empezaron a escasear los productos de primera necesidad y eso llevó al racionamiento y a la ruralización de la sociedad. Tanto es así, la población tenía tanto hambre o lo pasó tan mal que a la década de los años 40 en nuestro país se la conoce como los años del hambre. En cuanto a las consecuencias políticas, el final de la guerra lo que trajo es que hubo un bando vencedor, en este caso el bando liderado por Francisco Franco, el bando que hemos conocido como el bando nacional, y trajo la instauración de la paz en nuestro país, pero no sobre una reconciliación de los dos bandos, sino sobre la superposición de un bando sobre otro. Es decir, que al terminar la guerra va a comenzar un periodo de represión sobre los vencidos, en los que vieron cómo sus vidas quedaban arruinadas, porque muchos de ellos, al abrirse varios procesos judiciales contra ellos, fueron o ejecutados, encarcelados, algunos de ellos se les obligó a hacer trabajos forzados o simplemente sus vidas quedaban arruinadas porque habían sido marcados por la sociedad. Para terminar, solo un pequeño apunte. La guerra se inició
porque los dos bandos de españoles tenían clarísimo que sabían cuál era la solución para nuestro país. Al terminar la guerra, el país estaba aún mucho más destruido y en peores condiciones de lo que estaba antes de iniciarla. Creo que hay siempre que recordar que cualquier enfrentamiento bélico nunca es la solución a los problemas que podamos llegar a tener.